Bienvenido, bienvenida a este especial dedicado a la figura de John Frusciante, este especial de Red Hot Chili Peppers discografía, a esos años perdidos que van desde que deja la banda en el año 92, en ese mes de mayo, antes del concierto en Japón, que iba a anticipar lo que era la gira australiana del álbum Blood Sugar Sex Magik. Ahí fue cuando Frusciante llevó a cabo lo que llevaba un año rumiando, según él, que era abandonar la gira, pero irremediablemente abandonar la banda que le había dado lo que siempre había querido, la banda de sus sueños, de la que había sido fan y con la que había llegado a desarrollar su talento creativo y sobre todo su virtuosismo como guitarrista. En este especial vamos a recoger o intentar llevar a cabo una crónica de esos años perdidos en los que John Frusciante llegó a cabo a tener que luchar contra sí mismo, contra su adicción a las drogas, su malestar físico y la depresión que supuso para él abandonar la banda de los Red Hot Chili Peppers, y esos años que abarcan desde el año 92 hasta el año 98, cuando finalmente conseguimos, y alerta spoiler, recuperarle de nuevo en la banda con Kiedis, Flea y Chad Smith. Esta canción con la que hemos abierto este especial, As Can Be, forma parte del disco Neandra, Lights and Usually Just a T-Shirt. El disco del año 94, el primero que lanza John Frusciante en solitario y del que vamos a hablar largo y tendido, y cuya música nos acompañará como la de otros álbumes que edita en esta temporada, concretamente otro más y un EP que analizaremos y escucharemos en este especial, álbumes que son fruto de la necesidad de Frusciante de pagarse la droga. Going Home, la pongo como un reflejo y un spoiler de lo que es este episodio, para que todo el mundo tenga claro que esta es una historia de muerte y renacimiento, y de ahí a lo mejor las similitudes que intentamos encontrar en el podcast del Evangelio Frusciantiano. John Frusciante estuvo a punto de morir, estuvo a punto de acabar con su vida y con la de mucha otra gente que estuvo a su alrededor. Y durante estos 6 años que tocó fondo y que llegó a luchar contra sus propios demonios, no solo no murió milagrosamente, sino que consiguió alzarse y devolvernos, después de un tiempo, obras como esta canción, que forma parte de su tercer disco en solitario, por primera vez uno editado del que se podía sentir orgulloso, porque ahora hablaremos que los primeros discos que sacó, como Neandra, Lights and Usually Just a T-Shirt y Smile from the Street You Hold, los retiró del mercado por vergüenza y porque habían sido discos que había sacado, como se ha vaticinado, para comprar droga. Con lo cual, si el tono del episodio puede llegar a ser sombrío, deprimente y mostrar un reflejo de una vida oscura, tétrica y a todas luces demoledora, no desfallezcáis, porque hay luz al final del túnel y John Frusciante es un ejemplo claro de eso. Resulta obvio decir que Frusciante sigue con nosotros, que como algunas referencias cristianas ha tenido varias venidas a la tierra y ha muerto y ha resucitado, pero cuando hablemos en este episodio de las situaciones en las que estuvo que afrontar esos 6 años, no olvidemos nunca que podía haber sido de otra manera y que sobre todo en la música que vamos a escuchar y que se va a reflejar, eso queda impregnado de una manera asombrosa, pero no por ello deja de hacer una obra de arte que merece la pena rescatar para este especial. Y estoy hablando de los discos coloquialmente considerados o denominados los discos de la etapa Junkie de John Frusciante.
los que vamos a analizar aquí, que para mí personalmente me parecen brillantes, fruto de un artista en un proceso creativo totalmente tortuoso y totalmente atrapado por lo que viene siendo el consumo de drogas y la situación precaria en la que vivía. Para discos vitalistas y para discos con más luz que estos más oscuros tenemos la segunda etapa, que si nos da tiempo, igual algún día le dedicaremos un especial a esa segunda etapa en solitario de John Frusciante a partir de su reunión con los Red Hot Chili Peppers en el año 98 para sacar el Californication. Avisados todos, avisadas todas, empezamos con lo que va a ser nuestro especial, con datos, fechas y un estudio pormenorizado de lo que Frusciante perdió o ganó en estos 6 años, los años perdidos de John Frusciante. La mejor forma de empezar es por fechas, y como realmente estamos hablando de un problema que se mantuvo en el tiempo en su adicción a las drogas, conviene destacar que la primera vez tipificada en la que John Frusciante tiene, o por lo menos lo que nos ha llegado de las fuentes, se acerca a ese consumo de heroína, la primera vez que consume heroína, que es lo que va a dar al traste con su vida personal, fue el 4 de septiembre del año 1991 en un show que dieron con Jay's Addiction en California. No deja de ser irónico, teniendo en cuenta que Jay's Addiction es la banda de la cual se trajo al sustituto de Frusciante, a Dave Navarro, como hemos visto en el especial de One Hot Minute, ese disco en el que figura esa alineación excepcional con Dave Navarro a la guitarra. Según la biografía de Jay's Addiction, llevada a cabo por Perry Farrell, biografía oral que recoge esta historia, la primera vez que consumió heroína John Frusciante fue en un show en el año 91, el 4 de septiembre. Ya en la autobiografía de Anthony Kiedis, destacaba que durante esa gira del blog Sugar Sex Magic fue cuando John Frusciante empezó a consumir. No nos especificaba la fecha, pero sí nos decía que fue ahí cuando empezó a pasarse, ya no solo con el vino o con la marihuana, que es lo que consumía antes, sino ya con la heroína. Ya en el año 92, ya en mayo sabemos que deja a los Chili Peppers, porque no puede aguantarlo más, como hablábamos en el episodio 5, porque esa vida le está matando y decide retirarse totalmente de la música y recogerse de una forma más creativa en su casa de Los Ángeles. Lo que igual no se sabía entonces es que ya en abril, el 19 de abril concretamente, Robert Hayes, un viejo amigo con el que Frusciante planeaba hacer música después de los Peppers, murió en un accidente automovilístico en Alabama. Y esto puede parecer un hecho trágico o trivial en la vida de John Frusciante, depende de cómo lo enfoques, pero estamos hablando de la persona con la que Frusciante pensaba recuperar su vida artística, una vez habiéndose marchado de la banda de sus sueños. Era como la salida. John Frusciante no tenía pensado irse sin más dejando la banda, sino que tenía una vía alternativa para poder dar rienda suelta a su creatividad, y era con Robert Hayes. Al morir en un accidente automovilístico, John Frusciante ve totalmente acabada su opción B o su plan B después de los Chili Peppers. El 7 de mayo es cuando deja oficialmente los Chili Peppers durante la gira en Japón. Quiero dejar también claro mi agradecimiento personal de donde se ha extraído, digamos, las fuentes, principalmente este compendio de fechas que voy a ir relatando, fechas muy concretas que han sido fruto de la investigación de una página de internet portuguesa que se llama John Frusciante FX y que ha sido para mí la principal fuente para ordenar los hechos que estaban un poco desperdigados y que en esta página han llevado a cabo previamente y que ha sido de gran ayuda, y desde aquí un abrazo y muchísimas gracias. Durante el verano, ya sin los Chili Peppers, estamos hablando ya de un momento concreto en el que Flea y Kiedis se toman un tiempo porque se han dado cuenta que la gira australiana no puede ser sin Frusciante. Aquí ya está, por ejemplo, algunas situaciones en las que se vuelven a ver John Frusciante y Flea y Kiedis. Y esto es en verano, porque en verano, según tenemos recogido, en este año de 1992, es cuando se visita el estudio donde Flea está grabando con Mick Jagger. Está Flea grabando una canción con Mick Jagger y John Frusciante visita ese estudio, pero al mismo tiempo intenta evitar ver a Anthony Kiedis, como que todavía le tiene ese cierto rechazo que ya veíamos en el episodio 5. Durante ese verano, John Frusciante sufre una depresión clínica, ya que ya es adicto total a la heroína. Más tarde, además, ese mismo año, prueba una audición para la banda Meat Puppets en Arizona. Esto lo recoge
en su podcast Bot Forest, en el podcast de Chris Cridworth. Con lo cual, Frusciante sigue intentando mantenerse un poco en la música y puede que todavía no fuera un medio para pagarse la adicción a la heroína, o puede que sí. Estamos ya en finales del año 92, principios del 93, que es cuando tenemos que relatar el suceso de la película Stuff. ¿Y qué es esta película? Stuff fue una película o corto dirigido por Johnny Depp, Jack Sparrow, sí, y Jimmy Haynes. Stuff es una película de 12 minutos, una película documental, que fue rodada en la casa de John Frusciante con el objetivo de dar a conocer la situación en la que estaba viviendo en esa época. Y os aconsejo y os pido que dediquéis un ratito en YouTube para buscarla, ya que está ahí, se llama Stuff, con U, y la podáis ver porque es demoledora. Aparte de la música que compone el propio John Frusciante para esa obra, la casa como está, llena de basura por todos lados, el propio Frusciante que aparece tumbado, totalmente ido por las drogas, y en ese mismo corto aparece una figura importante en el mundo de los psicodélicos, por no decir el padre de la psicodelia y del uso de estupefacientes con enfoque cultural y también para buscar una alternativa al conocimiento o una vía para encontrar el conocimiento, que es Timothy Leary. Los que no le conozcáis, os recomiendo un libro muy bueno que podéis además conocer la historia del grupo psicodélico de Harvard, del que forma parte, un grupo de psicólogos que luego tomaron diferentes direcciones cada uno, pero que en un principio se juntaron para hacer experimentaciones con drogas psicodélicas. De hecho, el término psicodelia aparece acuñado por ellos, seguidores además de Aldous Huxley, de toda la etapa en la que estaban ya inmersos en la cultura hippie. El libro se llama Club Psicodélico de Harvard, os lo recomiendo, cuenta la historia de este Timothy Leary. ¿Y qué quiere decir que esté en esta película grabada por Johnny Depp? Pues principalmente que John Frusciante seguramente estaba experimentando con drogas de una forma no solo por el subidón o por lo que le podía aportar físicamente, sino también como una forma de espiritualidad o de encontrar un conocimiento, y de hecho eso se verá luego en entrevistas que va a conceder a medios, como la famosa entrevista del año 94 para la televisión holandesa. Y Timothy Leary básicamente era como el gurú para ese tipo de cosas. Lo curioso es que le ves en este vídeo, que os vuelvo a recomendar que busquéis, que dura muy poquito, dura 12 minutos, porque es posiblemente en este momento de la vida de John Frusciante su principal influencia con la forma de vida que está llevando. Volveremos con respecto a esta película, la película Stuff, que fue, como os digo, rodada por Johnny Depp, porque tiene que ver con el siguiente suceso importantísimo en la vida de John Frusciante. Me estoy refiriendo a el año 1993, el suceso que marcó a toda una generación, que fue la muerte del actor River Phoenix. Muchos le conocemos como el jovencito Indiana Jones en Indiana Jones y la última cruzada, en ese famoso plano que le entrega el sombrero, que pasan directamente 20 o 30 años de golpe en solo una puesta de sombrero, pero que además había participado en películas como Stand By Me, con otro grupo de jóvenes prodigios que también habían tenido su éxito, y luego la famosa película que para mí a nivel de infancia me marcó, la que llevó a cabo con Ethan Hawke de jovencito, en la película Explorers, de un grupo de niños que se montan su propia nave espacial y consiguen viajar al espacio. River Phoenix en esta época estaba tomando muchísima notoriedad, principalmente por su papel, el glorioso papel que llevó a cabo en My Own Private Idaho, una película de Gus Van Sant, que además también participaba Flea en un papel secundario, y que si recordáis, Gus Van Sant, aparte de ser un director de cine que os recomiendo, no solo por Indomable Will Hunting, que de hecho para mí es la peor película de su filmografía, sino por otras grandes pelis, entre ellas esta con Keanu Reeves y River Phoenix. Gus Van Sant fue el encargado del diseño de la portada y del libreto del disco Blood Sugar Sex Magic, y rodó esta película con River Phoenix y con Flea. De ahí la relación que tuvieron tanto Flea como el propio John Frusciante. Una película además por la que ganó la Copa Volpi en el Festival Internacional de Venecia, por ese papel. Ese papel era básicamente lo que le iba a transportar a una nueva liga, teniendo en cuenta que ya había hecho películas interesantes, pero que ya estaba en una nueva liga a nivel actoral. Un River Phoenix que entonces no tenía apenas ni 22 años cuando hizo esta película. River Phoenix además es conocido por ser el hermano de Joaquín Phoenix, que todos ya saben quién es, no solo por la película del Joker. Bueno, pues Joaquín Phoenix y River Phoenix
nacieron y vivieron en una familia amplia con varios hermanos y hermanas que formaban parte de una secta bastante curiosa, y esa secta les había condicionado bastante su infancia. De hecho, estuvieron viviendo durante mucho tiempo en diferentes sitios, diferentes lugares, hasta que ya el padre de los Phoenix decidió salirse de esa secta porque era una secta, digamos, que hacían cosas que ya rozaban lo que se podría esperar de una secta, teniendo en cuenta que habían entrado en la secta por su propia voluntad. El propio River Phoenix sí que ha hablado a veces de experiencias sexuales en la infancia, con lo cual no estamos hablando solo de una secta religiosa, sino que estamos hablando realmente de un grupo criminal. Y por ese sentido, el padre de River Phoenix acabó tarde o temprano, depende, viendo un poco lo que se cocía y sacando a su familia de ahí. No solo River Phoenix, sino también las 3 hermanas y Joaquín Phoenix, que era el otro hijo de la familia. River Phoenix, además, en Vanity Fair llegó a declarar que él había sido violado a la edad de 4 años, y eso fue un shock para la familia de Phoenix. Si bien es cierto que Joaquín Phoenix nunca ha dicho que fuera así, él de hecho en 2019 dijo que básicamente estaba tomándoles el pelo y que estaba siendo, bueno, una broma, digamos, para intentar un poco acaparar la atención de la prensa y dejarlos un poco en ridículo. O sea que nunca ha quedado muy claro en qué términos se estaba hablando cuando se hablaba de esa iglesia o ese culto al que pertenecían los Phoenix, que dejaron en el año 77. Entonces fue cuando decidieron quedarse establecidos ya en Los Ángeles, y la carrera de actores de los Phoenix, en este caso de Joaquín y de River, empezó a tirar para adelante. La secta a la que pertenecían los Phoenix se llamaba Los Niños de Dios y estaba localizado en Caracas, Venezuela, donde se estableció la familia cuando estuvo del año 73 al 77 en ese culto. El padre de River Phoenix era bastante hippie, así que digamos que las inclinaciones místicas o espirituales iban un poco por ahí. De hecho, el nombre de River Phoenix venía directamente por el concepto del río de la vida que sacó del libro de Hermann Hesse, Siddhartha, y el nombre de Joaquín seguramente porque era un nombre más común. Con todo esto lo que quiero decir es un poco un contexto para entender quién era River Phoenix, los que a lo mejor sois más jóvenes para acordarse de él. Yo de hecho, teniendo en cuenta mi edad, tampoco llegué a coincidir con él, yo era bastante pequeño cuando pasó esto, pero siempre le he recordado por estos pequeños papeles que os he mencionado al principio. Bueno, pues River Phoenix tenía una relación interesante con Flea y con John Frusciante, y de hecho John Frusciante fue la persona que le introdujo en la heroína a River Phoenix. River Phoenix, en el año en el que se produce su muerte, de la que ahora vamos a hablar, teóricamente ya llevaba un tiempo totalmente limpio. La familia de River Phoenix sabía que John Frusciante había sido el que durante estos años le había introducido en la heroína, lo cual luego determinaría ciertas teorías conspiranoicas que ahora pasaré a trataros. La muerte de River Phoenix se produjo cuando el actor acudió al Viper Club de Johnny Depp, un club que entonces tenía muchas referencias en Los Ángeles y que sucedieron muchas cosas turbias durante estos años. Y la muerte se produjo por una sobredosis de heroína y cocaína líquida, lo que se conoce como speedball, lo que era básicamente una bebida que se tomó porque se la ofreció una persona en esa fiesta. Una persona que no se ha sabido localizar quién es, le dio a River Phoenix una bebida que era básicamente una bomba mortal, y al poco tiempo de tomarla, Joaquín Phoenix se empezó a encontrar mal, empezó incluso a decir que no estaba del todo bien, que estaba sufriendo una sobredosis, y la gente de su alrededor no consiguió ayudarle lo suficiente. Todos más o menos coinciden que si se le hubiera llevado a cabo una ayuda en condiciones no estaría muerto a día de hoy, estaría vivo porque era una cosa totalmente tratable. ¿Cómo se sitúa John Frusciante en esta situación? Bueno, los días previos a la visita del club de Johnny Depp, él estuvo con River Phoenix de fiesta, o así le sitúan muchas personas. John Frusciante y River Phoenix estuvieron varios días seguidos de fiesta, seguramente rompiendo la racha de no consumo que llevaba River Phoenix. Estuvieron en ese concierto que se iba a producir en el Viper Club, donde iba a tocar Flea, donde también tocó John Frusciante, pero que fue una actuación fallida porque no llegó a terminarla, porque se empezó a encontrar mal, vomitó y tuvo que dejar el escenario, y donde también iba a tocar una canción River Phoenix. Pero entonces fue el momento en el que tanto Frusciante como Phoenix se fueron juntos al baño, y eso fue la última vez que les vieron dirigirse juntos al baño. Y poco después, algunas fuentes hablan de que Phoenix ya salió del baño totalmente mal, como si yo hubiera tomado esa bomba mortal de heroína y cocaína, y otras fuentes hablan de que fue a la salida del baño cuando esa persona desconocida le ofreció esa dosis letal. Las fuentes conspiranoicas hablan de que posiblemente podría haber sido el propio Frusciante el que le hubiera dado la dosis mortal.
Lo que está claro es que ni John Frusciante ni River Phoenix han hablado sobre eso. Uno porque no puede y porque John Frusciante no ha hecho referencia nunca a ese hecho. La teoría más difundida es que alguien, que nunca se ha sabido quién, fue el que le dio ese vaso a River Phoenix y le dijo: bébete esto. Y River Phoenix se lo bebió sin saber que era ese speedball que le iba a llegar a matar. Él vomitó. Se menciona también que la gente del bar no le ayudó, como hemos dicho, que si lo hubieran hecho seguramente hubiera podido sobrevivir. He llegado incluso a leer que le ofrecieron Valium. Al verle tan mal, le vieron con la cara tan pálida y encontrándose tan mal que la gente de ese club, del Viper Club, le ofreció Valium. Y eso es algo que cuadra, porque Joaquin Phoenix, su hermano, en la famosa conversación que tuvo con los servicios sanitarios mencionando que estaba mal cuando llamó para pedir la ambulancia, le preguntaban que si había tomado algo y Joaquin Phoenix dijo que sí, que le habían dado Valium, o eso pensaba. Y aquí me pregunto yo, ¿estamos locos? ¿Sabemos una persona que está teniendo una sobredosis o que se encuentra mal y en ese momento le damos Valium? Yo cuando investigué sobre el tema, que estuve varios días pensándolo, dije, ¿realmente esta gente de los años 90 no sabía a lo que se estaba enfrentando con el mundo de las drogas? Estamos hablando de gente que no tenía ni los más mínimos conocimientos de nada y que además las drogas estaban por todas partes sin ningún tipo de control sobre ella. Muchas voces, entre ellos la propia novia de entonces de River Phoenix, Samantha Mathis, declararon entonces y año después que River estaba limpio desde hacía bastante tiempo. O sea que fueron esos últimos 3 días con John Frusciante lo que pudo arruinar esa racha. Las teorías, como digo, de que John Frusciante tuvo algo que ver no dejan de ser teorías conspiranoicas, que son fruto además de cuentas y fuentes morbosas, aunque siempre hay cosas que dan que pensar. Por ejemplo, el padre de River Phoenix rechazó totalmente que en el primer disco de John Frusciante, Neandra Lights, apareciera canciones que había grabado con John Frusciante y River Phoenix, en las que salía tocando la guitarra. Porque el padre de River Phoenix le hacía responsable a John Frusciante, no por la muerte de River Phoenix, pero sí por la introducción a la heroína. Por eso odiaba a John Frusciante. La teoría más loca que he encontrado sobre el asunto de la implicación de John Frusciante en la muerte de River Phoenix es que el propio vídeo que os he mencionado antes de Staff, la película que grabó Johnny Depp en la casa de John Frusciante para mostrar cómo vivía, podía ser una especie de coartada o de prueba que querían preparar para que Frusciante se pudiera preparar una defensa alegando una condición de vida insana y una condición mental perjudicial. Con lo cual el vídeo que se hizo podía ser una forma de demostrar, en el caso de que tuviera que defenderse legalmente o de acusaciones de haber participado en ese homicidio, como que él no tenía una vida, no estaba llevando una vida en la que pudiera ser responsable de sus actos. Frusciante, como os digo, iba a tocar esa noche, pero solo llegó a cantar una canción y algunos dicen que es porque se encontró mal, vomitó en el escenario y se fue. Pero la única vez que Frusciante ha hablado de la muerte de River Phoenix y de lo que ocurrió aquella noche fue en una actuación en el mismo sitio en el año 97. Nada más empezar el show, dijo: no escucho la guitarra lo suficientemente clara. Dice quejándose de que la guitarra acústica no suena lo suficiente. Ese es el problema que tuve la noche que murió River Phoenix. No podía escuchar mi guitarra adecuadamente. Porque algún capullo no había hecho bien su trabajo. Y pienso que si hubiera tocado la guitarra no hubiera muerto. ¿Alguien puede arreglar la puta guitarra, please? Bueno, lo que quiere decir aquí realmente es que si él hubiera tocado ese día en condiciones, y es bastante interesante, si él hubiera tocado, porque ese día la guitarra, según él, no funcionaba bien, no se escuchaba bien, no estaba loaded, no estaba totalmente, no se oía bien. Si hubiera llegado a tocar, en vez de encontrarse mal o vomitar o haber dejado el espectáculo, no se hubiera ido al baño, no hubiera seguido consumiendo drogas y a lo mejor River Phoenix tampoco hubiera consumido drogas. No está reconociendo que tuviera culpa él, pero sí reconoce que a lo mejor podía haber estado más pendiente de River Phoenix si hubiera tocado y hubiera estado en buenas condiciones. Justo poco después de la muerte de River Phoenix ocurre otro suceso importante en este año 93. Fijaros que llevamos apenas un año después de dejar la banda y han sucedido cosas que a cualquier persona normalmente nos hubieran dejado totalmente rotos. La muerte de un amigo en el que además participamos, no directamente, pero lo vemos cómo ocurre, eso es un hecho suficientemente traumático, sin hablar de la muerte de otro compañero con el que íbamos a tocar y luego el consumo de heroína y nuestra situación en la que vivimos. Y es que ese mismo año, antes de que acabara el año 93, se produce un incendio eléctrico en la casa en la que vive John. Esta casa, en la que todo arde, se destroza totalmente la casa, ha sido motivo de que muchos aludan a esas cicatrices o esas
los brazos que tiene John Frusciante actualmente, que están llenos como de cicatrices, y que los tatuajes que tenía incluso en esas manos y brazos se han ido como borrando, muchos lo aluden a que ha sido por ese incendio. Porque el propio John Frusciante, totalmente colocado, que muy posiblemente el incendio fuera provocado porque su decadente estilo de vida y la suciedad que le rodeaba provocó o añadió todavía más gasolina al hecho de que posiblemente se quedara dormido con el cigarro y eso fue lo que prendió el fuego. Y que John Frusciante en ese momento lo primero que se le ocurrió, lúcido como estaba, siendo totalmente irónico, rescatar sus propias guitarras y enfrentarse al fuego. Es posible que ese incendio le dejara secuelas físicas además, pero lo que está claro es que las heridas que tienen los brazos fueron principalmente por no inyectarse bien la heroína y pasarse años inyectándose heroína sin hacerlo correctamente. Siempre teniendo en cuenta que inyectarse heroína en el cuerpo nunca puede considerarse algo correcto. Con lo cual el año 23 termina con que Frusciante se ha quedado sin casa, esa casa que se grabó en el vídeo de Staff, que todo estaba lleno de grafitis, de basura, de botellas por ahí, comida sin recoger. Una casa que de verdad no os puedo describir más cómo es, tenéis que verlo en ese vídeo, que pondré en la descripción del episodio. Esa casa acaba y John Frusciante tiene que mudarse a Nueva York. Y ahí es donde concede una conferencia de prensa para presentar el primer disco que va a crear en solitario, Neandra Lates and Usually Just a T-Shirt. Este disco salió en el año 1994, el 18 de marzo, editado en American Recordings, la discográfica de Rick Rubin, principalmente porque tenía una cláusula en el contrato con los Chili Peppers que hacía que productos suyos en solitario todavía estuvieran acogidos a ese sello. A partir de este disco, este primer disco, ya el siguiente fue distribuido de otra forma. Esta cláusula lo obligaba, pero toda la producción y la grabación fue llevada a cabo en la casa de John, en una cinta de 4 pistas. Se nota además el disco que aunque hay como mucho esas 4 pistas, también hay muchos artificios de guitarra, una guitarra acústica. Esto se nota además mucho en esta canción que oímos, que se llama Big Takeover, donde hay una guitarra rítmica y una guitarra arpegiada por encima, además de la voz de John, aprovechando al máximo esa grabación de 4 pistas, incluso llegando a meter luego sonidos. John fue totalmente el autor total de la música que encontramos en este primer disco, catalogado además de avant-garde y rock experimental. Llegó a vender apenas 15.000 copias ya por el año 1996, cuando ya había pasado tiempo. Debido a que Frusciante consideró posteriormente que este y su álbum siguiente eran fruto de la necesidad de sacar música para pagar su consumo, en 1998, tras su vuelta a los Red Hot Chili Peppers, retiró del mercado el disco, es decir, fue a las tiendas de discos y se hizo con todas las copias que quedaran. Y en 2001 debe ser que rectificó y volvió a publicarlo en Estados Unidos. De hecho, este disco es una rareza de coleccionismo. Yo lo he buscado por diferentes redes de segunda mano y he encontrado algunas versiones en CD, pero el vinilo en sí, para mí sería un lujazo poder contarlo en mi colección. Un ejemplo de cómo usa las 4 pistas Frusciante se nota en esta canción, como ya os he dicho. Todo el disco está grabado de esta forma. Seguramente Frusciante experimentando con su guitarra, con líricas que salen de ese avant-garde, intentando llevar a cabo una técnica de composición para reflejar lo que piensa, lo que siente de una forma lírica. Y después seguramente escuchando la grabación original en sus 4 pistas, añadiéndole alguna floritura, algún punteo, algún soleo y algún sonido más experimental. De hecho, cada canción del disco fue grabado en una sola toma. Hay varias guitarras, pero todo fue grabado en una sola toma. Se nota mucho además esto que estoy diciendo de arreglos en la canción Head Bitch a Rat. Esta canción es una delicia, escucharla tranquilamente hasta el final.
por lo menos 4 pistas. Por el canal derecho una especie de guitarra rápida como una mandolina. Y por el canal izquierdo los arpegios. Y además la guitarra rítmica. Esta canción además recuerda mucho a la canción Ramparts del tercer disco ya con los Chili Peppers que sacó y de la que también pertenece Going Inside, la canción que os he puesto al principio del episodio. Madre mía, qué temazo. Una canción sublime. Como además podéis comprobar, la voz de John Frusciante, aunque no podemos considerarnos hasta el momento grandes conocedores de la misma, si nos atenemos a los hechos cronológicos, está realmente tocada y se nota que está en un proceso de destrucción física, que no creativa, total por el tema del abuso de sustancias. De hecho, el disco, el mismo John Frusciante, reconoció que lo había hecho bajo los efectos de las drogas, tanto para su composición como para su grabación, y en este caso de heroína. Durante esta época además se llegaba a gastar $500 diarios para pagar esa adicción. Su sentimiento de aislamiento se ve reflejado en este disco y mediante las canciones, digamos que intenta lidiar con esa sensación de marcha de los Chili Peppers, lo cual posiblemente le provocó en los primeros años una fuerte depresión. Como os decía, el disco combina este avant-garde de música experimental con un método de composición de las letras de este disco, sobre todo en la segunda parte, que pretende reflejar voces, pensamientos, sentimientos e ideas que acuden de forma natural a la mente de un narrador. Eso se llama el stream of consciousness, que es básicamente una corriente de conciencia, traducido literalmente. Se nota sobre todo este ejemplo que os digo en la canción Untitled 12. Antes que nada, el disco Neandra Lates era un disco como tal, y la segunda parte, Unusually Just a T-Shirt, era un poco el segundo disco, o el disco doble. Este disco se podía haber concebido como un disco doble, con una primera parte que sería Neandra Lates, y luego Unusually Just a T-Shirt, que es la parte del disco que tiene ningún título en las canciones. Son una serie de canciones, una tras otra, que se llaman Untitled tal. Destaca Untitled 12, que es el ejemplo más claro de esto que os digo del stream of consciousness, que básicamente es dar rienda suelta a lo primero que se le pasa por la cabeza a John Frusciante a la hora de cantar y escribir las letras. He aquí un ejemplo, escuchadlo. Bueno, estructurar el disco en dos partes además tiene mucho sentido armónico, porque como podéis comprobar, esta segunda parte, la parte de Just a T-Shirt con las canciones sin títulos, encontramos a un John Frusciante con ese stream of consciousness y además un estilo vocal muchísimo más distorsionado, nada armónico, y es bastante claro que no tiene nada que ver con la primera parte, mucho más asequible, con temas convencionalmente bonitos, melódicos, que llegan mejor al público habitual. A mí me llama mucho la atención lo que sería un fan medio de los años 90 de los Red Hot Chili Peppers que se hiciera con este disco pensando que está encontrando al guitarrista de Mother's Milk y de Blood Sugar Sex Magik, y este fuera, digamos, lo que se encontrara al ponerlo en el CD.
De todas maneras, la parte más llamativa de lo que estamos comentando, de la disarmonía y de la forma de componer, con lo primero que se le viene a cabeza a John Frusciante, se encuentra en la canción Untitled 13, donde se ve todavía más ejemplos de lo que estamos diciendo. La portada del disco muestra a un drag Frusciante, con clara referencia a Marcel Duchamp y a su seudónimo de Rose Celaby, de la cual se hicieron fotos por Man Ray en París, y ahí se ve que Duchamp básicamente se vestía de mujer y hacía un poco una performance drag. Neandra Leitz no es más que el alter ego femenino de John Frusciante, en copia a lo que hizo Duchamp, y de la portada aparece Frusciante en una versión femenina de sí mismo. Además, en la portada aparece la palabra para Clara, en referencia a Clara Balsari, la hija de Flea, que el propio Frusciante en una entrevista reconoce que es la persona más inteligente que conoce. Las críticas del disco fueron totalmente lo que sería un bombazo. Por ejemplo, una revista llegó a decir que probablemente sea la mayor cagada de álbum de una persona que antes se dedicaba a llenar estadios. Debido a esta faceta musical tan experimental, el álbum no estaba pensado para su distribución comercial, y por eso fue baneado por los grandes espacios de distribución y de venta. Frusciante además tan solo dio 3 shows para presentar el disco y concedió algunas entrevistas, pero a propósito del sentido del mismo declaró que solo la gente cuyas cabezas estuvieran dispuestas a tropezar podrían llegar a entender este disco. No quiero además que os quedéis con la parte anecdótica. El disco tiene canciones brillantes, brillantes en el mayor término de la palabra, como esta My Smile is a Rifle. Lo cierto es que John Frusciante quería llevar a cabo una gira para promocionar el disco, y había pensado además en reunir un cuarteto de cuerda para interpretarlo, pero el proyecto fue abandonado debido a su deterioro de salud. Han llegado a comparar este disco con lo que en su día hizo Syd Barrett cuando dejó Pink Floyd, en un proceso de locura, aislamiento, incomprensión creativa y deterioro similar, aunque de otra naturaleza, porque Frusciante pasaba por algo diferente a lo que pasó en su día Syd Barrett. Y llegamos al año en el que concedió la famosa entrevista para la televisión holandesa, que os animo a todos también que busquéis en YouTube, entrevista John Frusciante 1994 Youth Pro o V Pro, y vais a ver a un John Frusciante, si estáis acostumbrado a verle con su sonrisa, con sus dientes blancos, con su pelo largo y su pinta lozana, a un John Frusciante tocado hasta el punto de estar irreconocible en su delgadez extrema, sus dientes amarillos y sus brazos llenos de pinchazos de la droga. La entrevista es un reflejo más duro del Frusciante de estos años, que fue llevada a cabo por la publicación de Neandra. Se concedió una entrevista en la casa nueva que tenía en Venice Beach, en LA. Y desde el principio de la entrevista reconoce que está como en otra dimensión, pues no había dado ninguna entrevista desde que dejó la banda. Toca alguna canción del disco en un tono hilarante, gritón, con una guitarra que en ocasiones la lleva a ejecutar mal, y se muestra notoriamente afectado en su consumo de drogas. En la entrevista sí que declara que un año antes de su marcha, la banda ya sabía que se quería ir. Cuando hablan de la ruptura con los Chili Peppers, dice que habló con Flea 2 meses antes de la gira y le confesó
que el único motivo por el que no se iba era porque le encantaba tocar con él, algo que ya hablamos en el episodio 5. En la entrevista también vuelve a mencionar el efecto que tuvo en él el éxito de Blood Sugar Sex Magik y de cómo no estaba preparado para ello. Incluso habla de que escuchaba voces de fantasmas mientras grababa el disco, seguramente en la casa mansión en la que estuvieron. ¿Por qué concede una entrevista en semejantes condiciones? ¿Por qué muestra esa faceta consciente o inconscientemente al mundo? Pues por dinero, para poder seguir consumiendo. If you're a musician, you're either going to become a cool person or you're going to become a good nothing. You're going to know how to be nothing and really understand it, or you're going to be a bad nothing and just a piece of shit. And there's not really any in between if you're a rock star, you know? No hay nada en medio cuando te conviertes en una rockstar. Puede ser una gran nada o puede serlo todo. Esto es lo que comentaba a referencia a su salida de los Chili Peppers. Y preguntado principalmente, no preguntado, simplemente aludiendo él a lo de por qué dedica el disco a Clara, menciona: Everything my record is dedicated to Clara. That's what it says on the front. Yeah. She's the smartest person I've ever met, in all seriousness. La persona más inteligente que ha conocido nunca. Y una cosa que me llamó mucho la atención de la entrevista cuando la estuve viendo para preparar lo que es el episodio, es la concepción que entonces tenía John Frusciante sobre la muerte. Porque en esta época fue cuando, al poco de morir River Phoenix, murió Kurt Cobain, en este caso suicidándose, y el entrevistador le preguntaba que qué opinaba o cómo estaba a raíz de esa muerte, teniendo en cuenta que los Chili Peppers giraron con Nirvana cuando estaban tomando éxito, pero sin tener una relación muy estrecha, en este caso Frusciante y Kurt Cobain. De hecho, la muerte de Kurt Cobain se produjo en abril de ese mismo año y la entrevista se llevó a cabo poco después. Preguntado entonces por Kurt Cobain, responde como que no quiere hablar de ese asunto, no le apetece, era una persona guay y ya no está, pero luego hace unos pequeños comentarios sobre lo que él piensa de lo que es ser autodestructivo y lo que es la muerte y lo que no lo es. You know, and that's the way I don't think that death is a big deal. I don't care if I die right now. It doesn't mean I'm self-destructive. I really love life and I think that's the only way to love life. Él realmente quiere la vida y cree que la única forma de querer la vida es amándola. No quiere decir que le dé importancia a la muerte y que no le importara morir en ese mismo momento, pero eso no quiere decir que fuera autodestructivo. I'm sad and doesn't give a fuck. Some people are sad and they're like, oh no, this leads to death. Bueno, y preguntado por el tema de las drogas, viendo el deterioro físico que presenta y por el efecto que pueden tener en el cuerpo de una persona en cuanto a alterar su físico en un modo extremo y dejando entrever además negativo, Frusciante responde que no lo ve así, que las drogas no las percibe de esa manera perjudicial y que lo que consumimos nos puede alterar y todo nos cambia, empezando por comer o cuando un modelo de masculinidad te da una patada en la espalda, que es la referencia que hace al patadón que le dio Kiedis, aposta o no, en el Saturday Night Live. Y el momento en el que el periodista insiste y le hace decir si realmente está de acuerdo con eso, él reconoce usar la heroína de esa forma e inyectársela en su cuerpo, no considera que esté mal, de hecho reconoce que está bien de salud, que está como nunca antes y que la droga tiene un buen efecto en su mente y que le ayuda a funcionar como músico y a sacar afuera su mayor creatividad. Y bueno, es la primera vez que reconoce abiertamente en público estar siendo atrapado por las drogas. Okay, you want me to say something soulful? Drugs, I'm a junkie and I love shooting up and that means I'm self-destructive. Y aquí reconoce abiertamente que es un junkie. Is that good enough? Bueno, la entrevista tiene partes desgarradoras, como cuando Frusciante toca la guitarra ante el entrevistador atónito. De verdad, si podéis echarle un vistazo, dura bastante, pero es un documento histórico desgarrador. Eso era Frusciante haciendo la pedorreta al entrevistador, considerando que lo que acaba de tocar puede ser una obra de arte o una total piece of shit. El momento en que durante la entrevista se tumba al suelo después de hacer contorsionismos
mientras escucha su disco es de una poesía de llamada de auxilio espeluznante. Después presenta su propio vídeo de Stuff, que lo muestra como una obra que hicieron para ver cómo vivían en su casa, lo cual tira por tierra la teoría conspiracionista de que se hizo como una forma de defender o de preparar la defensa de Frusciante en el caso de que fuera llamado como culpable la muerte de River Phoenix. De verdad, dedicarlo un ratito a esta entrevista del año 94. Pasamos rápido por el año 1995, el año en que salió el One Hot Minute de los Red Hot Chili Peppers con Dave Navarro a la guitarra. John Frusciante siempre ha dicho de este disco que nunca tuvo ningún motivo, ni en ese momento ni después, para escucharlo. Como si se tratara de que le guardara cierto rencor a los Chili Peppers. Pero Chad Smith y Anthony Kiedis, preguntados a la relación de esto, siempre ha dejado claro que es imposible que Frusciante no lo haya escuchado porque ama la música y es un friki, y seguro que le habría echado un vistazo a cómo quedaba la banda con la presencia notoria y diferente de Dave Navarro. Si queréis saber más sobre One Hot Minute, analizamos ese disco en el episodio 6 de Red Hot Chili Peppers Discografía. El 18 de noviembre además actúa en Hollywood Moguls, y es curioso porque en el público de ese concierto que dio estaban el propio Flea y Dave Navarro. Seguramente los shows que daba Frusciante en esta época metía canciones de Neandra Lates y también alguna que otra del que sería su segundo disco en solitario, que básicamente fue un amalgama compilativo de todas esas canciones que habían quedado fuera de este primer LP. En diciembre entra en Éxodo. ¿Y qué es esto de Éxodo? Una clínica de rehabilitación para trabajar su adicción a las drogas, principalmente por una petición de amigos preocupados por su estado de salud y que, para mi opinión, ya iba siendo un poco tarde reaccionar. En esta etapa, según el propio Anthony Kiedis, fue cuando, en su autobiografía lo comenta, fue a visitarle a la clínica. John declaró más tarde que en realidad no quería dejar las drogas en ese momento, por lo que posiblemente se hospitalizó solo por razones de salud. Y esto fue una entrevista en la que dio John Frusciante en 2001, y también declaró posteriormente que cuando tuvo que dejar las drogas fue porque realmente fue el momento y él lo notó así. Con lo cual llegamos al año 1996, el periodo en el que en febrero casi muere a causa de una infección en la sangre. Trabaja esa infección y queda limpio durante unos meses, pero en febrero o marzo, posiblemente, fue cuando tuvo que ingresar de mala gana de nuevo en rehabilitación por encontrarse al borde de la muerte. Fue entonces cuando, después de esas 2 pasadas por rehabilitación, se rodó el vídeo musical de la canción Life is a Bad, que luego fue incluido en el segundo disco compilatorio. También os pido que dediquéis un rato a ver ese vídeo, porque muestra a un Frusciante con curas en los brazos, no se sabe muy bien si por pincharse mal o por haber estado con problemas de otro tipo, o el incendio mismo que arrasó su piel, ya que hablan incluso de 2 incendios por esta época. Pero el propio John en ese vídeo se ve como retira esas curas y, llenándose las manos de sangre, procede a inyectarse heroína. Este momento sería su propio Under the Bridge personal, o uno de los muchos que tuvo en ese año de tocar fondo. Los efectos, además del abuso de drogas, eran tales que casi sufre amputación de brazos por haber pasado años inyectándose la droga de forma incorrecta, acabando con sus extremidades llenas de heridas y de pus, como ya se veía en la famosa entrevista del 94. Todas esas personas que aluden a cómo tiene Frusciante a día de hoy los brazos llenos de cicatrices y arrugas, esto puede haber sido como ya hemos mencionado, una secuela de su incendio, pero principalmente fue porque en este momento, en el año 96, tenía los brazos en unas condiciones que llegaron a pensar en que la única forma de salvar eso era con amputaciones, y tuvieron que hacerle injertos de piel. En esta época también es cuando graba Stress, un EP que básicamente luego se reproduciría en su segundo LP con otro nombre
y que recogía canciones con un toque muy grunge, muy Kurt Cobain y muy totalmente desquiciado y, como antes hemos visto, disarmónico total. La canción es buena, pero el sonido es muy malo. Formó parte del EP que salió en el año 97 como preludio de ese segundo disco compilatorio de canciones perdidas. Este año 96 sin duda fue uno de los peores en la etapa de drogadicción de John Frusciante, y por resumir muy mucho, aunque no dejando de nada las cosas que creemos que pueden ser interesantes por conocer, sí que comentar que durante este año es cuando se queda sin hogar y acaba viviendo en el coche de Tony Oswald, que acabó mencionando este hecho en las notas de Greatest Hits con los Chili Peppers, agradeciéndole a ella por haberle dejado ese espacio una vez que se quedó sin hogar. Más adelante, la casa que tenía en Hollywood Boulevard acaba en ejecución hipotecaria. Lo que estamos viendo además es que John Frusciante, todo el dinero que tiene, y esto es una cosa que se ha reseñado mucho, todo el dinero que ganó con los Chili Peppers, como para poder mantenerse casas en Los Ángeles, se lo acabó fundiendo para sus abusos con las drogas. De hecho, sus propias guitarras, las guitarras que tenía, acabó empeñándolas. Cuando llegó a incorporarse de nuevo a los Chili Peppers en el año 98, tuvo que pedir prestado una guitarra para poder actuar. La famosa entrevista que concedió a finales del año 96, estando muy mal de salud, es muy destacada y podéis encontrar literalmente lo que el periodista describió de cómo encontró a Frusciante en este momento. Como un esqueleto cubierto de piel delgada que llegaba a pesar menos de 40 kilogramos. Y en estas condiciones es cuando acaba siendo expulsado de habitaciones de hotel que va alquilando. Y posiblemente durante este final del año 96 tuvo que dejar la heroína por falta totalmente de efectivo y de nuevo se queda sin hogar. Con lo cual empezamos en el año 97, momentos en los que se muda con su novia Meg Holiday a una casa en Beechwood Canyon, en LA, y donde él empieza a intentar un poco aparentar a las personas de su entorno que ya no está consumiendo, en este caso a su propia pareja. Y en principios del 97 es cuando se produce otro evento desagradable, trágico en su vida, que es cuando, debido a la infección letal que tiene en su boca, le tienen que reemplazar los dientes. ¿Cómo sería la cosa que teníamos a una persona que, aparte de haber podido sufrir amputación, tenía una infección de tal tamaño en la boca que la única forma que vieron para poder salvarle la vida, porque era una infección letal, o al menos eso dicen las fuentes, era reemplazar los dientes podridos que tenía por el consumo de drogas y ya de paso cambiarle totalmente la dentadura? Era la única forma en la que se le podía salvar la vida a John Frusciante en este año, principios del año 97. Si os parece que el tono del episodio está tomando un matiz totalmente decadente, mostrando la experiencia vital de una persona que no puede ir a más ni a menos, pues lamento tener que seguir contando situaciones curiosas. Como por ejemplo en febrero de ese año del 97, cuando se compra una guitarra Gibson Fender en Los Ángeles y también se compra otra y no se sabe qué pasó con estos instrumentos, ya que en el año siguiente ya no los tenía. Seguramente fueron empeñados para comprar más droga todavía. El 20 de enero además presentó un espectáculo en el famoso Club Viper de Johnny Depp y que Chad y Flea y Anthony Kiedis estuvieron presentes. Un espectáculo que podéis encontrar en YouTube y que sinceramente, a pesar de las críticas que recibe, porque muchos de las fuentes le ponen como una actuación horrible, yo creo que es una actuación en la que se refleja muy bien el John Frusciante de esta época, tocando canciones de Neandra y también canciones nuevas como Stretch, que hemos oído antes, con su estilo Kurt Cobain. Y aunque no dejan de ser 40 minutos y poco más de espectáculo con su guitarra acústica, creo que es un documento interesante a valorar en la historia musical. Como digo, Flea y Kiedis están en ese concierto y ya en marzo empieza a haber acercamientos entre Flea, Thelonious Monster, y empiezan a improvisar un poco con John Frusciante. Empiezan a haber encuentros. Todo el mundo que gira alrededor de John Frusciante en estos momentos lo único que pretende es ayudarle a salir del mundo en el que está metido, y por eso se forma un grupo eléctrico para acompañarle en una gira
por primera vez desde el año 92 por Estados Unidos. Esta gira, la llamada gira Nutstalk, el objetivo básicamente es mantenerlo ocupado y ayudarle, como en su día hicieron con Slovak y con Kiedis, a estar fuera de lo que era la adicción a las drogas. Esta gira dan unos cuantos conciertos por Estados Unidos con Chris Warren en la batería, Norwood Fisher al bajo y John Frusciante con la guitarra y con la voz. En estos conciertos, de los cuales hay fotos que podéis encontrar en Google, se ve a un Frusciante con su dentadura nueva, una actitud diferente, ganando peso, más sano, o se le ve notablemente más sano que como lo hemos encontrado en la entrevista del 94, pero todo el mundo vive una tensión constante de cuándo será el momento en el que a lo mejor vuelva a reincidir en su adicción o nos lo encontremos en una situación que no queremos encontrarnos. De estos conciertos hay grabaciones disponibles en YouTube, podéis escuchar perfectamente las del 26 de abril, las del 28 de abril, la del 8 de mayo, 13 de mayo, 24 de mayo y 8 de junio, el día de mi cumpleaños, del año 97. Y son conciertos en los que realmente no suena mal la cosa. En esa época es cuando edita el álbum Extrus, el Estrés, el EP que habíamos dicho antes, que básicamente es una canción muy larga, que es la que hemos escuchado antes, estilo Kurt Cobain, y esta que suena de fondo, que es una toma desechada de Neandra Leitz y que además fue tocado en vivo en el año 97 en esa actuación en el Viper Club que acudieron Flea y Kiedis. Fue su primer EP y solo se sacaron entre 400 y 500 copias de este vinilo, en un formato de 7 pulgadas. 2 canciones y la segunda canción, que suena de fondo, ya se podía oír en Neandra al final de la canción Máscara. Fue distribuido por Birdman Recordings. Como toda la obra de este periodo, a nivel musical merece enormemente la escucha, pero Frusciante no deseaba que su música fuera comercializada. Si lo hizo fue por presiones de amigos y por necesidad de consumo de drogas. De la misma manera, en este año 97 sale el segundo disco de John Frusciante, Smile from the Street You Hold, que básicamente es, como hemos ido anticipando, una compilación de todo el material que incluso abarca años en los que estaba con los Chili Peppers, grabaciones del año 88 y un periodo entre el 91 y 94 y el año 96, de nuevo para Birdman Records. Recoge muchas canciones que fueron canciones descartadas de Neandra, y bueno, este disco, a diferencia de Neandra, es un disco que hay canciones buenas, pero también hay canciones muy erráticas. Básicamente se trata de una auténtica obra de coleccionismo musical. Pues a día de hoy, al igual que Neandra, Frusciante lo retiró del mercado, avergonzado por haber trabajado en este disco bajo los efectos de las drogas y por conseguir más drogas. Y a día de hoy es complicadísimo porque está totalmente descatalogado, no está ni siquiera en plataformas. Para poder escucharlo tenéis que recurrir a YouTube o a copias que aparezcan por ahí, y es una obra totalmente de coleccionismo. Como digo, hay canciones erráticas, muchas de ellas, pero también hay canciones buenas como esta, Poppy Man. Sentiros totalmente privilegiados y privilegiadas por escuchar una canción como Poppy Man, que no podréis escuchar en ningún otro sitio, a no ser que hagáis una búsqueda muy concreta. Un material que el propio Frusciante a día de hoy no ha recuperado para que sus fans lo puedan disfrutar. Canciones de este disco también memorables son esta que sigue, I'm Always. Only time can show you through an invisible door in the bottom of the ocean. I threw a bird at the sky, or someone told me that you better close your eyes. And I said, don't you wonder sometimes why I paddle through the clouds? Como podéis observar, es una canción con muchas referencias o influencias a Jimi Hendrix.
como recuperando el Frusciante de la época del Mother's Milk. En este disco aparece River Phoenix a la guitarra y eran canciones desechadas de Neandra que no aparecieron a raíz de la muerte del actor porque la familia de River Phoenix no quería que figurara en ese disco, y de hecho la canción Smile from the Street You Hold, que da nombre al disco, debido a unas declaraciones que hizo Frusciante en un show en el 2001, los fans especulan que está dedicada a River Phoenix, ya que habla de una persona que cuando la empezó a componer estaba viva y cuando terminó la canción ya no lo estaba. El disco en concreto fue odiado por la crítica. Tuvo las críticas más malas que puedes encontrar en un disco de John Frusciante, aunque, al igual que este humilde locutor, muchos supieron encontrar gemas ocultas entre tanto ruido, distorsión y voces tortuosas. Y disculparme si solo os he puesto esas partes en este episodio. Al parecer, en el año 98, tras la vuelta a Red Hot Chili Peppers, Frusciante retiró de las tiendas todos los discos o todas las copias que había de este disco. Pues como hemos dicho, se sentía incómodo, avergonzado, no tanto de su música, sino del hecho de que fueran discos sacados con el concreto fin de conseguir dinero para pagar su edición. Aún así, Frusciante ha asegurado que algún día reeditará este disco. Otra canción que me gusta mucho y que quiero que escuchéis, Femininity. Can't you think of a better way to breathe and scare the sky away and making me a part of this corner of meaningless darkness? Of course you could, but I'd rather be what I strive and long for just to be. You love your country, love the strife, relieve your count on your beloved wife. But I'm gonna be free too, 'cause Nos vamos acercando al final del Via Crucis personal de John Frusciante, terminando este año 1997, el año en el que todo podía haber acabado, pero también podía haber sido el 94, 92, 93. Y digo esto porque a partir del 98 ya empezaron a surgir las cosas que hicieron que recuperáramos la figura de John Frusciante de nuevo en la banda, y no porque recuperarle en la banda hubiera sido bueno para la música, sino que fue realmente lo que les salvó. Había tenido intentos de hacer música antes durante estos 6 años, el más provechoso el que hizo en la gira que llevó a cabo por Estados Unidos, la gira Nutestalk, pero no fue hasta que se incorporó de nuevo los Chili Peppers en el año 98 para grabar el Californication, el disco de la resurrección, cuando conseguimos que John Frusciante volviera a ser o llegara a ser el que conocemos ahora, totalmente recuperado y desenganchado del abuso de sustancias. Antes de terminar el año 97 y de valorar este segundo LP, como digo, sentiros privilegiados y privilegiadas por escucharlo, porque no es tan fácil como pueda parecer. Yo tuve que hacerme con una copia en YouTube que ni siquiera estaba parcelada por canciones. Y en este disco aparece la canción más antigua posiblemente grabada por John Frusciante, que es una canción que grabó cuando estaba con los Chili Peppers en el año 88. De hecho, si escuchas el disco entero te das cuenta que es la canción más diferente al resto, porque el resto de canciones están grabadas en un 4 pistas con algún artificio más. Básicamente es John Frusciante haciendo virguerías sobre una base que ya ha grabado de sí mismo y con alguna colaboración como la de River Phoenix. Pero esta canción, A Fall Through the Ground, es la canción con más artificios que suena, y se nota que la producción que había detrás era diferente, que seguramente la grabarían en un parón en los momentos de estudio que hicieron el Mother's Milk. Es una canción también, o un ejemplo de las que yo considero brillantes. Puede que en algún otro especial, si se da la opción de hacerlo, os ponga las canciones erráticas.
El disco fue lanzado el 26 de agosto de 1997 y el 2 de diciembre de ese mismo año, John y Anthony Kiedis se encuentran y hablan en un concierto de Jane's Addiction. En una entrevista en Rock Sound en julio del 98 se menciona que John aún todavía estaba bajo efectos de las drogas, pero el caso es que ese es el primer acercamiento real, si obviamos la visita que le hace Anthony Kiedis a John cuando estaba en rehabilitación. Incluso John le llegó a pedir que la próxima vez que acudiera le trajera tabaco y un bocata de pastrami con mucha mostaza. Y por entonces es cuando John empieza a valorar la opción de meterse en Encinas, una clínica de Los Ángeles, para rehabilitarse de forma completa. Finalmente limpio de todo, en mayo del 98, John Frusciante abandona la clínica y alquila un apartamento en Silver Lake. Por entonces había perdido todas sus guitarras, ya sea en el incendio que destruyó su casa o porque las empeñó para seguir consiguiendo droga. Cuando se unió de nuevo a los Chili Peppers en el 98, no tenía ningún instrumento, aunque según una entrevista que concedió a una revista en 2003, sí tenía su Fender Jaguar roja. Esta guitarra se usó mucho durante ese periodo y pasó mucho tiempo practicando con ella, componiendo y trabajando para recuperar su ritmo. Esta es la guitarra con la que básicamente se compuso el Californication, el disco que nos devolvería no solo a John Frusciante, sino a la propia banda. Y es que un buen día del año 1998, Flea fue a hacer una visita a la casa de John Frusciante. Estuvieron tocando un rato juntos y llegado el momento, Flea le soltó la bomba, que si podía volver a tocar y formar parte de los Red Hot Chili Peppers. Después de llorar un poco y abrazarse, John Frusciante le dijo que nada en el mundo le haría más feliz que eso. 1, 2, 3, 4. And then the past recedes, and I won't be involved. The effort to be free seems pointless from above. He pensado muchas veces cómo terminar este episodio, con qué canción que pudiera reflejar el renacimiento artístico y musical de John Frusciante, y creo que la mejor opción es este The Past Recedes del disco del año 2005, Curtains. Un temazo, creo que todos sabemos lo que quiere decir aquí. Uf, tengo la piel de gallina ahora mismo. Cuando hice el especial Mofo Party Plan, hablaba de la opción en un universo diferente en la que Hilo Slovak no hubiera muerto por sobredosis, y hacía referencia a que hubiéramos conocido un artista y una trayectoria musical que no hemos llegado nunca ni llegaremos nunca a conocer por su repentino fallecimiento. Pues con John Frusciante, para mí es una victoria total poder disfrutar a día de hoy de su música, porque estuvimos a nada de haberle perdido. Don't
right behind. Yeah. ¿Y cómo enderezas un podcast después de esto? ¿Cómo vuelves a Around the World, que sería la primera canción del Californication? Pues lo haremos. Y volveremos a retomar donde lo hemos dejado. Red Hot Chili Peppers discografía con la vuelta de John Frusciante en esta segunda venida. Y os espero muy pronto en ese 7º episodio en el que hablaremos del Californication. Para mí, el disco de mi adolescencia total. Y antes de despedirme, bueno, yo creo que podremos hablar no muy lejos en el tiempo de un segundo especial John Frusciante. De verdad que la música lo merece. De verdad que esta canción que va a cerrar merece que le dediquemos un espacio. Hasta pronto.